para redondear, el proceso revolucionario es realmente maravilloso, y leer y conocer un poco la biografía, las historias de cada uno de los que participaron es muy interesante. A veces uno lo usa, tantos años de docente, para contarle a los chicos que no eran personajes de bronce, que hay que bajarlos del bronce y que eran personajes de carne y hueso con un gran sentimiento patriótico. Un gran sentimiento patriótico, y creo que eso es lo que tenemos que volver a incentivar y a buscar y a enamorar. Ese amor por la patria, ese sentimiento por una nación, una nacionalidad, de querer la Argentina. Tenemos los mejores recursos, pero ese sentimiento patriótico, cada uno de nosotros que somos dirigentes, que somos militantes, lo tenemos que sacar a flote. Somos argentinos, maradonianos, y argentinos fundamentalmente, que lucha por una patria libre, justa y soberana. Es brillante y enriquece conocer la historia, saber de dónde venimos. Es muy importante. Muchos dicen, la historia es el pasado, sí, pero sin pasado no hay presente y sin presente no hay futuro. Entonces vos tenés que saber, conocer tus raíces, saber de dónde venís. ¿Cuáles son los intereses que representaron esa generación que le tocó liberar la patria? La liberación de la patria, el armado, cómo se conformó la Argentina, el sentimiento patriótico que ellos tenían, el sentimiento nacionalista de conformar un país, el sentimiento por el país, por la Argentina, y cuáles son los intereses que empezaban a representar tanto los que estaban de un lado de la élite y el pueblo criollo que era en ese momento. En ese momento no había más de 7 millones de habitantes, no eran muchos habitantes. Entonces, ¿cómo se distribuía la riqueza? ¿Cómo pasamos de esa comercialización de contrabando a una comercialización que beneficie a la Argentina? En vez de que usufructúen los recursos de la Argentina, que es suelo argentino, minería argentina, Europa, un continente viejo. Ellos vieron acá la posibilidad de sacar recursos y riquezas económicas a raíz de los recursos naturales que la Argentina tiene. Una Argentina virgen, una Argentina no pueblada, una Argentina todo por hacer. Actualmente tenemos una Argentina que está muy concentrada en pocos radios y muy deshabitada en otros, y no se utiliza toda la capacidad productiva que tiene la Argentina. Nosotros, hace una semana atrás, se descubrió que en la Antártida hay petróleo. Te quería hacer una consulta. A diferencia justamente de eso, nosotros estamos muy centrados en los puertos, pero por ejemplo, en la revolución de Estados Unidos está el tema de la producción de la madera. O sea, ellos eran grandes productores de madera en esa época, llegaban a la colonia inglesa y de donde vino el problema. Y acá la tierra casi ni se le dio valor, fueron directamente a las minas. A la mina, porque era lo que se descubrió. Después se dieron cuenta que tirás así una semilla y crece. Por cómo está la Argentina, por eso es importante. La Antártida, interesantísimo. Yo traje material para que comprendamos de dónde viene el clima cálido, el clima templado, el árido, el frío, cómo se conforma toda la Argentina para saber qué es lo que se produce en cada lugar. Nosotros acá habitamos en La Matanza. ¿Cuál es la capacidad productiva que tiene La Matanza? La capacidad productiva que tiene La Matanza es la industria, mayor parte, el 70% de la industria del calzado. Entonces, le tenemos que dar valor a la industria que podemos generar en La Matanza. Bueno, cada uno de los habitantes, y esto es algo que el pueblo, el ciudadano tiene que saber qué es lo que, por eso es importante la historia, saber de dónde venimos para conocer cuáles son los recursos que nosotros tenemos para poder defender lo que nosotros habitamos. Nosotros habitamos un suelo, transitamos, vamos a trabajar, hacemos una vida cotidiana, pero somos argentinos y habitamos el suelo argentino. Entonces, para mechar con esto de la Antártida, se descubrió que hay petróleo. Y es un continente abajo de lo que es el hielo, es un continente nuevo, es un continente completamente virgen, abajo hay suelo. Se usa únicamente de cuestión científica. Ahora, a fin de año y el año que viene, se empieza a discutir el nuevo tratado de la Antártida. Entonces, si nosotros no ¿cómo vamos a defender lo que no conocemos? Tenemos que conocer la Argentina de punta a punta. Yo traje un mapa de la Argentina para que conozcamos y que la gente sepa cuáles son los recursos que nosotros tenemos en cada uno de los lugares. Poder defender esos recursos. Que no vengan cualquier otro y así como se hizo en la Revolución de Mayo, que no se venga a hacer contrabando con nuestros recursos, que no se saque y no se usufructúe los recursos naturales que nosotros tenemos. ¿En beneficio de quién? ¿De dónde van a venir los capitales? Lo famoso, la lluvia de dólares, los capitales extranjeros. ¿Cuáles los intereses que ellos tienen para con nuestra Argentina? ¿Cuáles son? Ellos ponen la plata, te compran la materia prima, te exportan todo, sacan todo, vacían la Argentina y los recursos. En vez de invertir en el ser humano, en vez de invertir en las empresas, lo invierten en ellos mismos para sacar los recursos. Bueno, si nosotros comprendemos que nosotros tenemos todo por hacer y hay que tener un sentimiento patriótico, así como tuvieron estos muchachos, que se juntaron 10, 20 personas y decir, bueno, nosotros queremos la independencia, la libertad, nosotros somos heredero de esa libertad. ¿Cuántos compañeros dieron la vida por la libertad? ¿Por qué un grupo de personas se arroba el derecho de decir que ellos son la libertad cuando quieren vender la Argentina? Porque quieren vender la Argentina, viejo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que lo que quieren es
hacer negocio con la Argentina, ¿por qué no hacemos nosotros el negocio? ¿Por qué lo tienen que hacer ellos con nosotros? ¿Por qué no hacemos nosotros con ellos? ¿Por qué no cuidamos nuestra fuente natural? ¿Por qué no cuidamos nuestros recursos? ¿Por qué no le decimos, bueno, usted quiere hacer negocio con nosotros? Bueno, yo voy a hacer negocio con usted. Da la casualidad de todo esto que justamente el primer paso que quieren dar en ese lado es justamente el famoso paquete de leyes RIGI. Claro, Es el primer paso que quieren dar. Que si nosotros no tomamos conciencia que la ley de base, el trasfondo de todo eso, es usufructuar los recursos que la Argentina tiene, ¿para beneficio de quién? Ahí tenemos que preguntar, ¿cuál es el beneficio a quién? ¿Al pueblo? ¿El beneficio lo va a tener el trabajador? ¿El beneficio lo va a tener el jubilado? ¿O el beneficio lo van a tener algunas élites que vienen, grupos extranjeros, capitales extranjeros a sacar nuestros recursos? Entonces, si nosotros no comprendemos eso, que nosotros tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos agua, en el mundo no hay agua, en Europa se bañan una vez a la semana. Desde ahí que sale el perfume. ¿Por qué Francia tiene el mejor perfume? Porque cuidan el agua, porque no lo malgastan, porque es una fuente natural agotable. Entonces, si nosotros no cuidamos los recursos que tenemos la plataforma marítima más grande de todo el continente, y tenemos un continente lleno de agua, lleno de hielo, agua dulce, si nosotros no cuidamos, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? A los argentinos, ¿qué es lo que quieren hacer con esos recursos? ¿Queremos cuidarlos? ¿Queremos venderlos? ¿Se lo queremos regalar a Milei? ¿Le queremos regalar todos nuestros recursos a las empresas que vaya a saber quién lo financia para usufructuar los recursos que nosotros tenemos? Entonces, eso es lo que tenemos que decirle al pueblo. Yo traje, y todo esto que estoy diciendo, lo estoy transcribiendo y escribiendo en palabras. Todos estos pensamientos que tiene el pueblo, que tiene un dirigente, que tiene un militante, de poder defender la Argentina, lo estoy expresando en palabras. Estoy escribiendo un libro que se va a titular Argentina y Peronismo. Identidad ideológica nacionalista. Desde la mirada de un militante, desde la mirada de un dirigente joven que ya vivió lo suficiente como para poder explicar y transmitir la experiencia que me tocó vivir en los 90, en el 2001. Yo vengo de una familia humilde, donde teníamos un piso de tierra, donde en el 2001 mi familia se quedó sin trabajo y tuvimos que ir si no fuera por los comedores, no tendríamos qué comer. Hubiese pasado hambre si no hubiesen existido los comedores. Y ahora descubrimos que tienen un montón de mercadería guardada. 5 millones de kilos. Y no se reparte a la gente que lo necesita. Hay un montón de dirigentes que tienen que dar explicaciones porque se ha hecho un negocio. Bueno, eso lo tiene que evaluar la justicia. Mientras tanto, la gente tiene que comer. Ayer Milei me dio una vergüenza ajena y nacional. Cuando dice, bueno, si la gente hubiese tenido hambre, ya estaría muerta. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Sos representante de la... ¿Sos representante? No fue más cruel, la palabra exacta fue, no, si no llega a fin de mes ya estaría muerto. Entonces, si sos argentino, si decís que sos representante de la Argentina y no defendés tu país, si no defendés las personas que viven en tu país, si no defendés al pueblo que te votó con la esperanza de que hagas y defiendas tu bandera, si en vez de defender tu bandera es Estados Unidos, tu bandera es Israel, me parece que no tiene nada que hacer en Argentina. Lo votó la gente, bueno, como dice Moreno, está un poco chapita. Entonces, evaluemos qué es lo que vamos a hacer nosotros, para cuidar los recursos naturales que ellos quieren, porque ellos están haciendo una planificación, no acá 5 años, sino de acá a largo plazo. Entonces, ¿cuál es nuestra planificación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo voy a mostrar la tapa del libro que estoy escribiendo, está en blanco y negro, es un boceto. Sí. Me gustaría, y hago un llamamiento público al compañero Moreno, que me realice el prólogo. Sería muy interesante tener su visión militante, su visión de dirigente político, su visión de funcionario público, que brinde a un militante, a un dirigente que está luchando por defender la Argentina. Me gustaría tener expuestas en sus palabras, a través del prólogo, el libro que estoy escribiendo. Contanos un poquito de qué trata, Adao. Es para entender y comprender la Argentina, cómo se conformó la Argentina, para comprender y entender qué es el peronismo, cuáles son las bases nacionalistas que tiene como doctrina justicia social, economía política, soberanía política. ¿Hacia dónde va el peronismo? ¿Cuál es la base del peronismo? Comprender qué es el peronismo. Porque cuando me vienen a hablar, no, los últimos 70 años es la destrucción de la Argentina por culpa del peronismo. Momentito, vamos a agarrar fecha por fecha y vamos a ver qué es lo que hizo Perón. ¿Cuáles son las ideas que Perón representaba? ¿Cuáles son los derechos que le dio al trabajador que hasta el día de hoy se sigue utilizando, como es en aguinaldo? Hay un montón de cosas para ver. Hay un montón de argumentos que nosotros tenemos, por qué somos peronistas, por qué somos argentinos. Y en cada uno de los capítulos, los separé por capítulo, hablo del peronismo desde una visión militante, desde una visión de un dirigente político. Estaría genial que Moreno dé su perspectiva a raíz de eso.
¿Está terminado, Davo? ¿O para vos, digamos, más allá de lo que te puedan aportar después? Está a punto de salir. Bien. Me encantaría que con el prólogo ya salga. La idea es, si se puede hacer para el 9 de julio, para el Día de la Independencia, la idea es poder tratar de empezar a... ¿Lo pudiste hacerlo por un editor? Sí, ya? sí. Está para salir. Me falta retocarle algunas cositas y ya está. Un manual que puede servir para las generaciones futuras, porque también hablo del tema generacional de la juventud. Así lo llamas, manual. Es un libro, un manual, la realidad es un libro. Sí. También hablo de la juventud, hablo mucho de lo que es la tecnología en la juventud, porque en la época que Perón planteó la doctrina justicialista, no existían los celulares. No. Bueno, ahora tenemos una comunicación que va mucho más allá, nos llenan de información. Bueno, ¿cómo procesamos esa información? ¿Hacia dónde va esa información? ¿Quiénes son los que codifican esa información? ¿Qué intereses representan lo que manejan la información? Entonces, si nosotros comprendemos, entendemos nuestro pasado, podemos comprender mejor el presente para realizar un mejor futuro. Entonces yo hablo un montón de cosas, lo separé por capítulo, hablo de la parte económica, hablo de la parte de actualidad, hablo un poco también del funcionamiento de la iglesia, porque es importante conocer cuál es la función de la iglesia en aquel momento y lo que es ahora. ¿Sabes, Davo? Te hago un parate, porque estoy viéndolo, estoy elogiándolo rápidamente, y como bueno, hoy es una fecha patria, y que a veces estaría bueno que, ¿sabes qué? Que veo que lo trabajaste, nos hagas un breve pantallazo de lo que es nación y qué es patria. ¿Te parece, no? Sí, claro. Es importante conocer la patria para tener una nación. La patria es la casa que nos cobija a todos. La patria es como si fuera tu casa. La nación es todo lo que vos podés hacer con esa casa. A esa casa la podés agrandar, podés hacer 2 pisos, podés hacer 3 pisos. La Argentina está todo por hacer, la nación argentina está todo por fabricar, podemos volver. Antes se fabricaban aviones, se fabricaban autos, se fabricaban electrodomésticos. Nosotros tenemos que empezar a amueblar la casa. Industria naval, donde arrancó Perón. Nosotros tenemos una casa prácticamente vacía. Ese es el concepto de patria. La casa completamente vacía. Nosotros lo habitamos. Nosotros tenemos que hacer una nación grande para un pueblo feliz. ¿Cómo se hace ese pueblo feliz? Que cada uno de nosotros ponga toda nuestra capacidad, que cada uno de nosotros ponga toda nuestra mejor voluntad para poder habitar la casa y que la casa sea un lugar habitable, un lugar sano, un lugar donde podamos tener una economía abundante, donde cada uno pueda desarrollarse en una comunidad que se desarrolla. Entonces es importante conocer el sentido, querer a la patria. Si no querés a tu patria, dicen que no querés a tu madre. Entonces es importante quererla a la patria. Querer a la patria, amarla, sentirse identificado con los colores. Que no me cabe ninguna duda que lo sentimos, porque cuando juega la Argentina todo el mundo gritamos con pasión un gol de Argentina. Bueno, ese gol de Argentina tiene que ser un gol de la nación argentina. Y es importante tener ese valor nacionalista. ¿Por qué el peronismo es nacionalista? Porque cuida los intereses de la patria. Entonces, si nosotros cuidamos los intereses de la Argentina, vamos a crear y a conformar una nación justa, libre y soberana. Entonces necesitamos profundamente ese sentimiento patriótico. No tenemos que perder de vista el horizonte. El horizonte tiene que ser defender la Argentina, el horizonte tiene que hacer que el pueblo sea feliz. ¿Y cómo se logra ese pueblo feliz? En una comunidad que se desarrolle. Se tienen que acabar los egos, se tienen que acabar las mezquindades, se tienen que acabar los oportunistas. Tiene que empezar a florecer en cada uno de nosotros ese sentimiento patriótico, pero de verdad. Porque chicos, la segmentación, ¿no? Vienen por toda nuestra idiosincrasia, por toda nuestra cultura, vienen a arrebatar la nacionalidad argentina. Entonces, si nosotros no comprendemos que nosotros tenemos una Argentina que está todo por hacer, nos van a venir a robar nuestros sueños. Y muchos dicen que la Argentina ya está vendida. Bueno, que si está vendida empecemos a recuperar todo lo que está vendido, para que nosotros seamos dueños. No que 2 o 3 empresas monopólicas nos condicionen nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestra Argentina y sentirse profundamente nacido en el lugar de donde vos nacés. Nosotros somos de La Matanza, yo soy de La Matanza, soy profundamente matancero. Cuando te dicen y te menosprecian y te dicen, vos sos de La Matanza, sí, soy orgullosamente matancero. Vos sos peronista, sí, soy orgullosamente peronista. Vos sos argentino, sí, soy orgullosamente argentino. Entonces, si nosotros nos sentimos orgullosos de dónde venimos, de dónde partimos y hacia dónde vamos a poder difundir y transmitir esa pasión, esa alegría hacia el pueblo. Necesitamos un pueblo alegre. El pueblo está fastidiado y el pueblo está enojado. Necesitamos un pueblo alegre. Para eso tenemos que construir el peronismo. Yo estuve analizando mucho en el Luna Park la presentación que hizo Milei.
pero más me detuve en las personas que lo fueron a ver. ¿Cuál era el concepto político, económico y social y cultural que tenían las personas que lo iban a ver? Y muchos, lo que me dolió, que muchos son personas humildes y trabajadoras, que se sienten representados por una persona que dice que el pueblo se muera de hambre. Entonces yo digo, si un pueblo trabajador y humilde, o parte de un pueblo, se siente identificado con una persona que dice que el pueblo se muera de hambre, quiere decir que nosotros perdimos el contacto revolucionario que vino a plantear el peronismo desde un gobierno patriótico, desde un gobierno revolucionario, a la inacción y el pésimo gobierno que hizo Alberto Fernández, que supuestamente se decía peronista y que sabemos que no lo fue. Entonces, ver a Daniel Scioli, que hemos hecho campaña en el 2015, que se decía peronista, encabezando la fila del antipatria Milei, quiere decir que hay un montón de dirigentes que se dicen peronistas y que no lo son. Entonces, partiendo de esa base, que el pueblo no se siente identificado con un liderazgo, tenemos que hacer nosotros que ese liderazgo nazca en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a patear puertas y decir, miren, acá hay un grupo de personas que quiere cuidar a la patria, que se siente peronista, denos el lugar, porque nosotros sabemos, nosotros no nos vamos a marear con los recursos, ¿eh? Cuando nos pongan la plata así, los recursos para destinar, ¿hacia dónde se destinan? ¿Lo vamos a destinar favoreciendo al pueblo o favoreciendo a quién? Entonces nosotros somos peronistas, sabemos que tenemos que favorecer al pueblo. No nos podemos marear con 3 millones de dólares o 4 millones de dólares. Eso fue lo que fue pasando en cada uno de los dirigentes. Que quizás muchos son empresarios, que muchos responden a empresas o que muchos responden a intereses particulares en vez de defender el interés del pueblo. Entonces, si nosotros no comprendemos que tenemos que tener dirigentes que defiendan al pueblo, que defiendan a la patria, que sepan qué hacer y hacia dónde se destinan los recursos que la Argentina tiene, es muy catastrófico todo, pero no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser la esperanza. Ese trabajador, esa persona humilde que vio en Milei una opción y que se va dando cuenta, che, me parece que se le está yendo la mano, tiene que encontrar en el peronismo un dirigente, tiene que encontrar un líder que le marque el camino y sentirse representado por ese líder, y que ese líder no traicione al pueblo. Si el pueblo pone el voto, si el pueblo pone toda su esperanza en ese líder tiene que dar la vida por ese pueblo. Buen día, compañera, acá David de La Matanza. Buen día, compañero. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Te quería consultar, tengo varias preguntas para hacerte, pero voy a empezar con 2. La primera, para vos, ¿qué es lo que significa el peronismo y por qué te sentís representada por el peronismo? ¿Y qué es lo que pretendés y esperás del peronismo que se está reorganizando? Esa es la primera pregunta. Bien. Wow, una pregunta re tranqui. Para arrancar y romper el hielo. Bueno, qué interesante. Es difícil a veces para mí porque al haberlo, o sea, yo estaba, por ejemplo, en mi familia, en mi casa, las reuniones familiares siempre eran sobre peronismo. Estoy hablando yo tengo 39 años. Entonces, en los 90, en el 2000, siempre el peronismo fue como una cuestión que atravesó, digamos. Hay algo que yo siempre que entiendo, digamos, y es que uno vive como peronista. Es algo que también dice mucho mi mamá, dice mi papá. Y la verdad que a veces cuando uno ya vive de cierta forma es difícil también como explicar algo que ya está muy metido dentro mío. Yo con el peronismo en realidad tuve bastante pelea porque hay que entender que también el peronismo tiene quizás la parte más negativa, que no es el peronismo, sino la política, que es la parte de las discusiones, del tiempo que demanda. Entonces quizás en mi adolescencia me tocaba más el tema de las discusiones que se armaban así mismo dentro de la familia, no terminaban mal, pero sí las discusiones, sí que mi papá laburaba mucho. Mi papá, yo le digo que es un guerrero de la cultura, un hombre que sabe un montón de historia nacional. Tengo alguna cosita ahí para contarles por el día, pero aparte, que digamos, yo a los 15, 16 lo veía que llegaba tarde porque estaba laburando por la cultura, por el peronismo. Entonces en la adolescencia y cuando yo ya terminé, digamos, la escuela, yo sabía que no me quería dedicar a la política porque veía la parte negativa también. Y con los años, yo te diría al final de mis 20s, empecé a entender que sí, porque siempre digo, pero mi papá me dijo una frase que fue: vos podés no decir que sos peronista, pero vos pensás y accionás como peronista. Claro. Y cuando me dijo eso, para mí fue, no, claro, que estoy renegando de algo que está ya muy adentro mío. Para mí el peronismo es una doctrina, pero sobre todo es amor, es abrazar. Me gusta mucho cuando hablamos del nacionalismo de inclusión. Yo eso en La Plata, por lo menos, lo trato de trabajar con los compañeros, lo trabajamos mucho con mi mamá, de abrazar a todos, todas y todos los que se quieran sumar al peronismo.
no dejar a nadie afuera, no empezar a decir que el otro es tal cosa, que no, porque esa es nuestra doctrina, digamos, el peronismo también se va construyendo, más allá de que tenemos una doctrina que nos organiza, eso es así, lo dice nuestro conductor, pero para mí el peronismo es abrazar al otro, al que quiere sumarse, abrazarlo con sus diferencias y con las diferencias que tenemos. A mí me pasa que quizás en el peronismo, aún dentro de principios y valores, yo soy vegana, yo tengo una cuenta que se llama Peronista y Vegana, y a veces es difícil, y porque el peronista siente que quizás yo por ser vegana estoy obligando, cuando no estoy obligando nada, estoy armando mi espacio para los que se quieran sumar dentro de principios y valores, o de afuera que son veganos y se quieran sumar a repensar el peronismo con el veganismo. Pero eso no es obligar a nadie, y me parece que eso es algo que estaría bueno que entre compañeros lo laburemos, no solo con el veganismo, sino que en mi caso yo represento también muchas minorías que quizás a veces se quieren sumar y les da miedo, no saben cómo los van a ver, quizás ya tuvieron malas experiencias en otras militancias. Entonces, la verdad que yo concibo el peronismo como una forma de abrazar al otro, de lograr un pie de igualdad que tanta falta nos hace y que tan mal está hoy, que no hay ningún tipo de igualdad. Y para mí es lo más importante. Yo siento que el peronismo, al ser una doctrina nacionalista, digamos, aparte, ¿no? Hecha en Argentina, por argentinos, Perón, Evita, Isabel, me parece que es algo nacionalista, digamos, para hablar de la patria tenemos que practicar una doctrina nacionalista, hay que repensar, digamos, y me parece que ya tiene mucho dado, digamos, a mí cuando a veces me corren con el ambientalismo, Perón habló de ambiente, tiene unos mensajes de ambientalismo. Totalmente. Vio en la Argentina 40, 50 años, vio el mundo, a los pueblos del mundo les habló sobre ambientalismo. Entonces a veces me parece que hay que estudiar y hay que escuchar y no siempre poner uno puede compartir el peronismo con alguien que piense distinto, de hecho yo lo practico todo el tiempo. Yo practico el peronismo con compañeros que quizás piensen distinto y ahí me parece que es donde tenemos que estar armando, bueno, vos pensás de esta forma, yo pienso de esta forma, se llega a un consenso tan necesario hoy, en el que haya respeto y en el que podamos llevar adelante la reorganización del peronismo que me parece que es muy necesaria. Tocaste muchos temas interesantes, pero me voy a quedar con uno que es la sociedad que tenemos. Uno no encuentra a veces explicación a las cosas que se escuchan de los simpatizantes de Milei. El otro día en el Luna Park yo me detuve a profundizar en cada uno de los pensamientos que aglutinaban a un grupo de personas a seguir al presidente que tenemos cuando te dice que poco más, poco menos, palabra menos, el que no tenga para comer que se muera de hambre. ¿Cómo puede ser que la sociedad acepte ese tipo de trato cuando nosotros le damos de comer al mundo, no podemos alimentar, como vos bien decías, a nuestros compatriotas? ¿Vos qué pensás que piensa, haciendo un análisis sociológico, de la sociedad que tenemos, esto que vos decías de la violencia, esto que vos decías que no se puede hablar de política, o que la política ha hecho, en vez de ser una oportunidad y una herramienta de transformación social, se ha convertido en un negocio para muchos, y esto es algo real y hay que decirlo y hay que mencionarlo, y hay que volver a esto que la política es la herramienta de transformación, la única herramienta de transformación que tiene una sociedad? ¿Qué es lo que pensás que piensa la sociedad y por qué está con ese nivel de agresividad, de agresión? ¿Y por qué pensás que tienen algunos puestas esperanzas en un tipo que quiere vender la Argentina? Bien, bueno, linda, también una pregunta tranqui. ¿Qué es lo que pienso? Me parece que me han hecho unas preguntas, compañeros, que me han puesto a pensar profundamente. La verdad les agradezco. Gracias. No, muy bueno, la verdad que los felicito por preguntas muy interesantes. Realmente tienen un nivel súper alto de conocimiento y eso está buenísimo. Me parece que cuando Guillermo habla, cuando todavía estamos en el último gobierno, ¿no? En realidad arranca con ya 2 gobiernos anteriores, que Guillermo arranca con esta campaña, entre comillas, del tema del hambre, ¿no? De la olla, que revolvía la olla, de no le saquen ya en la última parte del último gobierno que tuvimos, no le están sacando, no están resolviendo el hambre, no están resolviendo, le están encareciendo los alimentos a la sociedad, y eso no es joda, digamos, eso trae consecuencias. Yo creo que el votante de Milei hoy es el votante, a mí el que me preocupa, yo lo divido en 2 categorías. Uno es el votante de clase media, que todavía puede elegir qué poner en el plato, a duras penas, digamos, porque estamos todos complicados, pero vamos a hablar de un mes atrás que todavía podíamos elegir más o menos qué poner en el plato, y votaron a Milei. Yo con ese votante puedo tener un debate, porque es el votante de clase media, que la verdad no siente a la Argentina como patria, no se siente argentino, no se siente nacionalista, es antiperonista, digamos, tenemos un pueblo que también tenemos integrantes de nuestra sociedad que piensan así. Con ellos tenés debate, ¿no? Eso es, bueno, hay que preguntarles de dónde viene, te arrancan, no, porque mi abuela en la época de Perón no le regalaron juguetes y al vecino sí, te dicen eso, y bueno, esos son otros debates que hay que tener. Pero me parece que también hay un votante de Milei que es el votante al cual no se le prestó atención en todos estos últimos 8 años de gobierno, y que es el votante que de verdad no tuvo qué comer.
Y ese votante que no tuvo que comer, no le importa, para mí, esto es una opinión personal, no le importa que Milei le salga con, digamos, la misoginia, le salga con el no son 30.000, no le importa. Lo que le importa a esa persona es tener que comer. Y Milei le dijo que él se iba a encargar de que tengan que comer. Y que no importaba todo lo otro que englobaba votar a Milei. Eso no importa, yo lo que quiero es tener para comer. Entonces, le podemos caer hasta un punto, porque la verdad es que tampoco es que se le prestó atención y se llegó a esta situación por consecuencia de un montón de malas decisiones que se fueron tomando, digamos. ¿Por qué no se lo escuchó a Guillermo, que está dentro del peronismo, que decía que esto va a traer consecuencias? La consecuencia más directa era que iba a ganar Milei. Nosotros en las últimas pasos, digamos, ustedes son militantes como yo, ofrecíamos una alternativa, ofrecíamos a Guillermo y no se nos eligió. Se lo eligió a Milei, digamos, como presidente. Creo que lo que pasó es que esto es responsabilidad de todos los que han hecho mal las cosas en nombre de la política y para mí eso es básico. Si nosotros no nos sinceramos sobre esas cuestiones que nos tocan de costado, porque más allá que no haya pasado con nuestro conductor, con otros ha pasado, que no están en PIB, pero sí ha pasado dentro del peronismo. Por eso les digo que en nombre del peronismo se tomaron malas decisiones, se llenaron los bolsillos con lo que no correspondía, y todo esto tiene consecuencias. Uno no es que lo veía, pero uno sabía que esto pasaba. No, se veía, a ver, la fiesta medio de la pandemia de Alberto se vio por todos lados, o sea, muchas cosas se vieron. Entonces son todas consecuencias que la gente tampoco podemos pensar que el pueblo... Yo creo que el pueblo se equivoca también. Yo no soy de pensar que el pueblo siempre tiene la razón. Sé que hay una teoría, es una cuestión que siempre se dice. Yo con eso soy crítica y me hago cargo. Yo no creo que siempre el pueblo tenga la razón. Pero me parece que también votó en función de un montón de cuestiones que se le dieron, que vos decís, y era una tomada de pelo. Yo no voté a Milei, no entiendo cómo se votó a Milei, pero sí entiendo cómo se votó a Milei, porque se llegó con un montón de consecuencias y de malas decisiones que se fueron tomando, porque digamos, Alberto se fue con inflación, los alimentos ya no se podían comprar, estaban caros, ahora estamos, que es una locura, porque aparte ahora se está vendiendo todo lo que es la Argentina, con el RI, con la ley de base, está genial, y es mucho más profunda la grieta hoy también. Entonces, el que vota a Milei, no le importa que Milei hable de los 30.000, si eso ya es pasado. ¿Qué me importa de las mujeres? Pero no, yo lo que quiero es comida, quiero volver a comprar dólares, quiero volver a irme a otro país, estoy cansada. ¿Qué hizo? Milei se metió aparte en la fragmentación que había con esto de que se vayan todos, no ves que son todos unos ladrones. Digamos, yo dejé de comprar en un negocio cuando me dijeron que mi tío era ladri. Y yo me quedé como, ¿qué? Y como todos los políticos, no, le digo, lo que vos estás diciendo es un horror. Y tuve que agarrarme, digamos, a discutir boca a boca con esa persona, que es lo que tienen en la cabeza un montón de ciudadanos de la Argentina que piensan que todos los políticos roban y que Milei es uno que salió de un ovni y que no roba, es puro y aparte está en contra de la casta, que aparte la casta al final somos nosotros, no era la política. Entonces me parece que es mucho más profundo y que habla de la falta que hace en la sociedad la educación profunda, el amor, el poder ver al otro, el poder tenderle el brazo al otro, digamos, nos hemos insensibilizado demasiado. Hoy tenemos una sociedad insensibilizada desde el punto que ves al pibe que pide en la esquina y no te mueve un pelo y lo tenemos naturalizado. El otro día estaba en una plaza con mis hijas y estaban todos los nenes jugando y pasó un nene pidiendo. Y a mí se me rompió el alma porque dije, este nene tiene que estar jugando en la plaza y está con una lata pidiendo. Mi hija pidiéndome plata para darle al nene. Digamos, esto no podemos estar insensibilizados ante esto. Y producto de todo esto es que también se llevó a Milei. Porque Milei está más insensibilizado que cualquiera, digamos. Tiene un nivel de egoísmo, de discurso, digamos. No quiero ser dura, pero la verdad que a veces se le escucha y es una locura. El Tedeum de hoy lo tuvo que haber interpelado por todos lados. Se tendría que haber puesto a llorar con lo que fue el Tedeum. No pasó nada.